Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha puesto a muchos de ustedes de cabeza y no es para menos. Prepárense porque vamos a hablar de la increíble transformación de Can Yaman para Sandokan. Si han escuchado bien, ese título que resuena en la memoria de tantos, está a punto de revivir y con un protagonista que está dando de qué hablar, o mejor dicho de qué ver. Así que si son fanáticos de Can Yaman, si crecieron con las historias del tigre de Malasia, o si simplemente aman las historias de aventuras épicas y transformaciones impactantes, este vídeo es para ustedes. Y ya saben, antes de que nos adentremos en todo este fascinante mundo, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Can Yaman sería el nuevo Sandokan ha sido un verdadero torbellino en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Y es que, seamos honestos, Sandokan es un personaje icónico. Para quienes quizás no lo recuerden o sean un poco más jóvenes, Sandokan es el intrépido pirata malasio, un héroe rebelde, audaz y carismático, conocido por su lucha contra la tiranía colonial en el siglo XIX. Un personaje que marcó una época y que ahora, de la mano de Can Yaman, se prepara para conquistar una nueva generación. Pero lo que realmente ha desatado la locura, lo que ha hecho que los fans enloquezcan, como bien dice el título de este vídeo, es la asombrosa transformación física y al parecer, también interpretativa, que Yaman ha estado llevando a cabo. Cuando hablamos de prepararse para un papel de este calibre, no solo hablamos de memorizar diálogos o estudiar el personaje, hablamos de una entrega total, de un compromiso que a menudo implica cambios físicos drásticos. Y Can Yaman, conocido por su dedicación en cada proyecto, no ha decepcionado. Desde que se anunciaron las primeras imágenes de su preparación, las redes explotaron. Vimos a Can entrenando intensamente, esculpiendo un cuerpo que parece tallado en mármol, con una musculatura que evoca la fuerza y la fiereza necesarias para encarnar al legendario pirata. Las fotografías y los vídeos que han circulado muestran un nivel de disciplina impresionante. Estamos hablando de horas y horas en el gimnasio, de dietas estrictas y de un enfoque total en alcanzar la físico ideal para Sandokan. No se trata solo de verse bien, se trata de proyectar la potencia, la resistencia y la agilidad que un pirata en medio de batallas navales y terrestres necesitaría. La preparación física de Can Yaman para este papel ha sido, sin duda alguna, uno de los aspectos más comentados y admirados. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos de él en el gimnasio, levantando pesas, realizando ejercicios de alta intensidad y mostrando una determinación férrea. Su cuerpo, ya de por sí atlético, ha experimentado una notable evolución, adquiriendo una musculatura más definida y una presencia escénica que clama a aventuras y a una fuerza arrolladora. Este nivel de compromiso físico no es algo nuevo para Yaman, quien ya nos ha acostumbrado a ver su dedicación en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, para Sandokan, la exigencia parece haber escalado a un nivel superior, rozando lo sobrehumano. Se comenta que ha adoptado una dieta hiperproteica y ha estado bajo la supervisión de entrenadores personales de élite, buscando no solo un físico imponente, sino también la agilidad y resistencia necesarias para recrear las épicas batallas y hazañas que caracterizan al tigre de Malasia. Pero la transformación va más allá de los músculos. Se rumorea que Yaman ha estado trabajando intensamente en su actuación, buscando capturar la esencia de Sandokan. Y es que, como mencioné antes, no es solo un aventurero, es un líder, un estratega, un hombre que lucha por la libertad y la justicia en un mundo hostil. Interpretar a un personaje con tanta complejidad y carga histórica requiere una profunda inmersión, y parece que Can Yaman está dispuesto a darlo todo. El equipo de producción, consciente de la importancia de dotar a este personaje de profundidad, ha buscado una preparación integral. Se habla de estudios históricos sobre la época colonial, de clases de esgrima y manejo de armas, e incluso de inmersiones culturales para comprender mejor el contexto en el que se desenvolvía Sandokan. La meta no es solo emular la imagen del pirata, sino también su espíritu indomable, su sentido del honor y su carisma magnético. Los fans, por supuesto, están eufóricos. Las reacciones en Internet son un reflejo de la expectación, comentarios llenos de admiración, mensajes de apoyo incondicional, y teorías sobre cómo será la serie. Muchos comparan su preparación con la de otros actores que han pasado por transformaciones similares para papeles emblemáticos, y la vara está alta.
La comparación con los icónicos actores que interpretaron a Sandokan en el pasado es inevitable, pero Yaman parece decidido a dejar su propia huella. Cada foto que se filtra, cada declaración del actor o del equipo de producción, se analiza al milímetro. Los foros de fans arden con discusiones sobre la fidelidad a la obra original, sobre las posibles adaptaciones y sobre cómo Yaman logrará insuflar nueva vida a un personaje tan querido. La admiración por su dedicación es unánime, y la esperanza de que esta nueva versión sea un éxito rotundo es palpable. Pensemos por un momento en el peso de este personaje. Sandokan no es un héroe cualquiera. Es un símbolo de resistencia, un ícono de la cultura pop para muchas generaciones, especialmente en países como Italia y Turquía. La serie original de los años 70, protagonizada por Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno global. Revivirlo ahora con un enfoque moderno y un actor de la talla de Yaman, es una apuesta arriesgada pero con un potencial enorme. La obra de Emilio Salgari ha cautivado a millones de lectores y espectadores durante décadas, y la figura de Sandokan trasciende las froncones de su época para convertirse en un arquetipo de la rebeldía y la justicia. La responsabilidad de encarnar a este mito recae ahora en Yaman, y la expectativa es que logre honrar su legado mientras aporta su propio sello distintivo. ¿Y qué hace que esta transformación sea tan impactante? Creo que es la autenticidad del compromiso. No parece un cambio superficial, sino una preparación meticulosa para meterse en la piel de un guerrero. Hemos visto a Yaman ya en roles que exigen cierta presencia física, pero con Sandokan, la escala parece ser mucho mayor. El nivel de detalle en su entrenamiento, la dedicación que proyecta, es lo que realmente cautiva y genera esa anticipación tan palpable. El actor ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para sumergirse por completo en sus personajes, y su transformación para Sandokan parece ser la culminación de esa entrega. No se trata solo de aparentar ser un pirata, sino de sentir y vivir como tal, transmitiendo esa fuerza bruta y esa pasión desbordante que definen al tigre de Malasia. Además, Yaman no es ajeno a generar revuelo. Su carisma natural, su presencia en pantalla y su creciente popularidad internacional lo convierten en un candidato ideal para liderar un proyecto de esta magnitud. Pero Sandokan le exige un paso más, un nivel de exigencia que va a poner a prueba sus límites. Y precisamente por eso, la expectación es tan alta. Queremos ver cómo este talentoso actor abraza un personaje tan legendario y lo hace suyo. Su éxito en series como Erkencikus y Dolunay lo ha posicionado como una estrella a nivel mundial, y la oportunidad de protagonizar una producción de esta envergadura es un salto cualitativo en su carrera. La presión es inmensa, pero la trayectoria de Yaman sugiere que está preparado para asumir este desafío con maestría. Imaginen las escenas de acción, las peleas con espadas, las escapadas por los tejados de los pueblos, las tensas negociaciones con otros piratas o con las autoridades coloniales. Todo eso requiere un actor que no solo pueda actuar, sino que también pueda transmitir esa fuerza física y esa agilidad de manera creíble. Y las imágenes que hemos visto de Yaman nos dan muchas razones para creer que lo ha logrado. La coreografía de las batallas, el diseño de las escenas de acción, y la propia interpretación física de Yaman serán cruciales para transportar al público a la época y al mundo de Sandokan. Se espera que la producción invierta recursos considerables en la recreación de estos momentos cumbre, buscando ofrecer un espectáculo visualmente deslumbrante y lleno de adrenalina. Pero no todo es físico, ¿verdad? La clave de un gran personaje reside en su alma. ¿Cómo capturará Yaman la pasión de Sandokan, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos, su profundo sentido de la justicia, y esa chispa de rebeldía que lo define? Se habla de que la nueva adaptación podría explorar aspectos más profundos del personaje, dándole una mayor complejidad psicológica. Y si es así, estaremos ante algo verdaderamente especial. La historia de Sandokan es una historia de luchas internas y externas, de lealtades puestas a prueba y de un corazón que late con fervor por la libertad. Se espera que la interpretación de Yaman no solo se centre en la destreza física, sino también en la capacidad de transmitir la carga emocional y la profundidad psicológica de un personaje que se debate entre el deber y el deseo, entre la venganza y la reconciliación. La elección de un actor para revivir un personaje tan querido siempre genera debate. Siempre habrá quienes prefieran la versión original, y es natural. Pero el arte evoluciona, las historias se reinterpretan y las nuevas generaciones merecen su propia versión de Sandokan. Y con Yaman al frente, la promesa es de una aventura trepidante y llena de emoción.
La nostalgia es un factor importante, pero la innovación también lo es. Los productores de esta nueva adaptación han prometido respetar la esencia del personaje y de la obra de Salgari, al tiempo que buscan ofrecer una perspectiva fresca y moderna que conecte con el público actual. Esta dualidad entre el respeto al pasado y la audacia de innovar será clave para el éxito del proyecto. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de opiniones. Los fans especulan sobre el vestuario, sobre los posibles coprotagonistas, sobre el tono de la serie. Algunos incluso ya están creando fanart, visualizando a Yaman como el Sandokan definitivo. Es fascinante ver cómo un proyecto de este calibre puede movilizar a tanta gente y despertar tanta creatividad. La comunidad de seguidores de Can Yaman es ferviente y activa, y están deseosos de ver a su ídolo en un papel tan desafiante y emblemático. Cada rumor, cada filtración, se convierte en objeto de análisis y debate, creando una expectación que trasciende las fronteras de la pantalla. Por nuestra parte, seguiremos muy de cerca cada detalle que vaya saliendo sobre la producción. Y cuando la serie finalmente se estrene, prepárense porque tendremos mucho de qué hablar. Analizaremos cada escena, cada actuación, y por supuesto, la transformación de Can Yaman en este icónico pirata. La cobertura será exhaustiva, desde los primeros avances hasta las críticas finales, ofreciendo a nuestros seguidores un análisis detallado y riguroso de todo lo relacionado con esta esperada producción. En resumen, la noticia de que Can Yaman se prepara para dar vida al legendario Sandokan ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes. Su asombrosa transformación física, resultado de un entrenamiento riguroso y una dedicación total, ha dejado a los fans maravillados y ansiosos por ver el resultado final. Más allá de la apariencia, se espera que Yaman logre capturar la esencia y la complejidad de este icónico personaje, ofreciendo una interpretación fresca y cautivadora. La expectativa es altísima, y el mundo del entretenimiento aguarda con gran interés esta nueva aventura de Sandokan. La promesa es de una producción ambiciosa, que busca honrar un legado literario y cinematográfico mientras abre nuevos caminos para un personaje que, estamos seguros, volverá a conquistar corazones alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante transformación de Can Yaman para Sandokan. Ha sido un viaje emocionante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este fenómeno que está sacudiendo las redes. La expectativa es palpable, la dedicación del actor es innegable, y el potencial de esta nueva adaptación es inmenso. Estamos ante uno de los regresos más esperados del mundo del entretenimiento, y no podemos más que estar emocionados por lo que está por venir. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo con esta noticia? ¿Creen que Can Yaman será el Sandokan perfecto? ¿Qué aspectos de su transformación les han impresionado más? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestro contenido y nos ayudan a seguir creciendo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y han sentido esa chispa de emoción, por favor regálenos un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada me gusta es una muestra de que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir explorando temas que les apasionan. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Can Yaman o de Sandokan, para que nadie se pierda esta increíble historia. Ayuden a que esta noticia llegue a todos los rincones y desatemos juntos la fiebre por Sandokan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene, porque en Siempre tenemos algo emocionante y sorprendente para compartir. Estamos constantemente investigando y trayéndoles las últimas novedades, análisis profundos y contenido exclusivo que no encontrarán en otro lugar. Únanse a nuestra comunidad y sean los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer enorme. Nos vemos muy pronto con otra dosis de entretenimiento, noticias y curiosidades. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.